Villa María, de nuestra querida Córdoba, de nuestra República Argentina. Tú sabes que estamos en vivo a través de la cadena Somos Villa María, a través de la página web oficial gustavocaroni.com.ar. Además estamos en Facebook Live, en Facebook Vivo, con mi nombre, con Gustavo Caroni. Desde cualquier parte del país, el mundo, podés seguirnos, podés vernos y escucharnos en las noches de Villa María, el país y el mundo. Y en estos espacios de los martes estamos destinándolos para presentarte a vos que estás del otro lado con un dispositivo móvil electrónico a través de la televisión, los candidatos, aquellos rostros, aquellas personas que han decidido postularse, presentarse a los efectos de ocupar espacios públicos. Y en esta oportunidad vamos a presentar a Valentín Alanís. ¿Quién es Valentín Alanís? Cortito, lacónico. Te voy contando. Él es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional Villa María. Tiene 32 años, se desempeña en la educación hace 9 años en programas de inclusión educativa. Trabajó como docente y ahora es preceptor y empresario, dueño de un reconocido bar. Acabamos de verlo en pantalla, Bar Baudino. Presidente del Instituto de Acción Comunitaria, IAC, adscripto en la materia política y planeamiento educativo de la carrera de Ciencias de la Educación de la UNBM. Delegado gremial de UEPC, Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Candidato a intendente por el Frente Creo en Córdoba. Candidato a intendente en Villanueva por Creo en Córdoba. Él es Valentín Alanís. Bienvenido, muy buenas noches, Valentín. Gracias, Gustavo. Qué lindo estar acá en el programa. La verdad que, como te decía recién, estar sentado de este lado es un orgullo. Después de verte tantas noches, re lindo, la verdad. Bueno, gracias por acompañarnos durante tanto tiempo como espectador. Y una sorpresa, una grata sorpresa, que tomemos conocimiento de que tomaste la decisión por convicción. Ahora nos vas a comentar la historia de cómo es que tomaste la decisión de ser candidato a intendente por el espacio Creo Córdoba en Villanueva. Contanos, tenemos tiempo. Acá no nos apura absolutamente nada ni nadie. Estamos en vivo y en directo, como acabas de escuchar, por distintas plataformas. Todo el mundo puede vernos y escucharnos en vivo y luego, una vez que lo subamos a la nube, ya es propiedad del mundo. Pero este es un programa que especialmente tiene un alto número de audiencia en Villanueva. Son 15 años al aire y Villanueva nos sigue hace mucho tiempo y en gran medida, un gran cariño para todos los villanovenses. ¿Por qué tomaste esta decisión de ser candidato a intendente? ¿Fue una decisión espontánea? ¿Fue una decisión reactiva? ¿Fue una decisión de este presente? ¿Fue una decisión que ya venís analizando de hace bastante tiempo atrás? ¿Fue una decisión que te hace tomar el vecino, la vecina de Villanueva? ¿Fue una decisión que la tomaste por este equipo de trabajo que te acompaña, que te dijo tenés que ser y el momento es ahora? ¿Por qué? Bueno, comentarte más o menos, Gus, que uno tiene trayectoria en la política. Yo soy militante desde hace muchos años, bien. 13 años hace que milito. Y nosotros siempre, con mi equipo, que nos acompaña ahora, siempre estuvimos en la militancia, siempre estuvimos trabajando para el kirchnerismo, para nuestro espacio. Nunca ocupamos cargos de poder porque no es tan fácil acceder a los cargos de poder, ¿no? Es muy celosa la política. Sin embargo, consideramos que todo este trabajo de años y años han hecho que en este momento que quienes decían ser nuestros dirigentes se han pasado a la vereda del frente. Lo que ha pasado con quien sigue Schiaretti, que hoy está en Juntos por el Cambio, o analizando entrar, de qué forma entrar, porque ya la voluntad está, de un Yarlora que está... es candidato a gobernador con una vice que es Prunoto, que es una radical del PRO. Entonces, ante ese cambio de remera de nuestros dirigentes, o quienes decían ser nuestros dirigentes,
tuvimos la decisión de ir a una elección y yo soy la cara visible de un espacio que está conformado por muchos más compañeros y compañeras, que está conformado por gente que es muy buena, la gente que es muy pensante, que discute las políticas públicas, que está pensando en una idea de ciudad que venga y traiga desarrollo. Entonces estoy muy contento con el equipo que se ha armado, un equipo que está orgulloso de pertenecer a una lista del espacio del kirchnerismo. Así que bueno, hoy me toca poner la cara a mí, pero yo no soy otra cosa que una cara visible dentro de un equipo muy grande, mucho más grande que yo. Y cuando me preguntas qué te hace tomar la decisión de ir a la intendencia, en realidad es una decisión que la tomé hace muchos, muchos años atrás. O sea, en algún momento se iba a dar, era un sueño, es un sueño para mí, por lo cual me he formado, he trabajado, he militado, estudié la carrera de ciencia política, estudio las políticas públicas, me interesa la política, estudio la política internacional. ¿Qué edad tenés, Vale? 32 años. 32 años, lo decíamos ahí en el comienzo. Muy joven y ustedes están dentro del espacio del kirchnerismo. Ahora, ¿qué significa CREO? ¿Qué es CREO? CREO es una alianza que se hace en la provincia de Córdoba con muchos partidos. Ah, bien, es una coalición. Exactamente. El kirchnerismo es muy amplio, ¿sí? Hay distintas formas de agruparse. Correcto. Entonces, se forma dentro de una serie de partidos que pertenecen al Frente de Todos la opción Creo en Córdoba de Todos, que lo representa Federico Alessandri, que es intendente de Embalse, sí, y Gabriela Esteves, que es diputada nacional, como vicegobernadora de Federico. Okay. Acá en la ciudad representa Camila Perazzi, que va de candidata titular de a ANSES. legisladora departamental, titular de ANSES y no llega a 30 años. No llega a 30 los años. 30 años. Sí, acá vino varias veces Cami, sí, la conocemos. Vamos a hablar de Villanueva. Sos candidato a intendente. Es una ciudad importante, es una ciudad que ha crecido exponencialmente, es una ciudad que evidentemente es un desafío en este presente y futuro y que tiene un valor muy alto para nuestra Córdoba. Estás caminando. A mí me gusta que ustedes nos cuenten aquí y le puedan contar a aquellos vecinos que aún no llegaron cuál es la recepción, qué es lo que dice la gente, qué es lo que está demandando el vecino de Villanueva. Yo te comento muy cortito, hace poquitas semanas atrás vino el abogado Ignacio Tacni y nos dijo que en esencia lo que más está demandando el vecino es la seguridad, que hay niveles muy altos de inseguridad en Villanueva. Bueno, basta solo con leer los diarios, escuchar los medios de comunicación y los registros parciales que se difunden, porque no todo se cuenta, no todo se difunde a través de los medios de comunicación con respecto a los niveles de inseguridad en Villanueva. A ver, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Ya tienen ustedes un diagnóstico de Villanueva y cómo atacar? ¿Cuál es el plan? Totalmente. Mira, te respondo primera pregunta, que cuando nosotros salimos a caminar, la aceptación de la gente en Villanueva es muy buena. Es muy buena. Todos se alegran de que haya alguien joven, claro, de que haya alguien con iniciativa, con formación, porque no estamos improvisados, con nuevas propuestas, con nuevas formas de ver la política y una opción diferente a lo de siempre. Eso es lo que más nos dice la gente. Qué bueno que existe una opción diferente a lo de siempre. Pero también cuando vamos caminando vamos preguntando qué es lo que hace falta. Si bien nosotros tenemos un diagnóstico que hemos hecho y que realizamos todo el tiempo sobre qué hace falta, cómo desarrollar nuestra querida Villanueva, hace falta también hacerlo con la gente, que es la que dice, bueno, la demanda hoy es esta. Entonces, la inseguridad es una demanda, pero es sectorizada en algunos barrios, ¿sí? Es una demanda que la tiene todo el mundo, pero más focalizada en algunos barrios y en otros tipos de demanda. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, el tema que más recurrente suena cuando uno visita a un vecino es el tema del transporte público, es el tema de la salud pública. Entonces, nos decían los vecinos que si tienen algún hijo que tiene fiebre, alta fiebre en la noche o tiene alguna problemática, tienen que irse hasta el Hospital Pasteur. ¿Y en qué se van a ir si no hay colectivos? ¿En Villanueva no hay una guardia 24 horas? ¿No existe? Hay una guardia, sí, pero no tiene todas las especialidades y la guardia hoy está hecha, no para desmerecer porque es un trabajo muy grande que hacen los chicos,
está dirigida y está ocupada por practicantes, y tienen que haber profesionales, médicos profesionales que estén trabajando en ese lugar, y tiene que haber también insumos para poder trabajar en la guardia. Es una guardia que tiene falencias, no por el personal, obvio que no es por el personal, es por una falta de presupuesto hacia la salud pública. Y en cuanto a los... O sea, tú dices, para ir remarcando cada aspecto y cada área, que hay una evidente y elocuente ausencia de inversión política en salud en Villanueva. Diría una paja, porque inversión hay, o sea, inversión, ¿en qué sentido? Acotada, hay presupuesto. insuficiente. Exactamente, hay un presupuesto destinado a salud, el tema es que es un presupuesto bajo. Y además de haber un presupuesto bajo, hay desorganización. O sea, hay personal, hay recursos, falta personal, pero con lo que hay ya se podría hacer mucho más si lo logramos organizar. No hay un vecino que esté contento con los servicios del hospital. Y el hospital ha sido en su momento un orgullo. Un vecino que te diga, qué buen hospital que tenemos en Villanueva. Eso sí que no. No existe. No hay vecino que diga eso. Todo es crítica, todo, digamos, negativo. Mi niño me levantó fiebre y tengo que trasladarme hasta el Hospital Pasteur Villa María. ¿Así te dicen? Así nos dicen los vecinos que no tienen la posibilidad de ir a atenderse en una urgencia. O sea, hay urgencia, hay trabajadores y trabajadoras ¿Pero hay que médicos? Sí, ¿Médicas? Sí, hay practicantes en las Pero médicos, médicos, pero médicos. Practicantes. No médicos. No médicos. ¿Practicante de qué? Los médicos vienen un tiempo y se van. O sea, están mal pagos. Tú lo que dices cuando te refieres a practicantes son estudiantes. Estudiantes de medicina. Estudiantes de la carrera de medicina no recibidos. No recibidos todavía. Que están trabajando en la guardia. Pero, vuelvo a decirlo, no quiere decir que sean un personal malo. O sea, son trabajadores y trabajan muy, muy bien. El tema es que el contexto en el cual está inserto el hospital, el contexto, en el presupuesto, en cuántas camas de internación hay, cómo está organizado el esquema de atención a la urgencia del 107. ¿Entraste al hospital de Villanueva? Sí. A ver, invítanos a entrar al hospital de Villanueva. Se dé cuenta que yo entro por primera vez al hospital de Villanueva. ¿Qué ves? Hay dos entradas, ¿sí? Podés entrar por la guardia, que muchas veces la guardia está abarrotada y muchas veces la gente le dice no es semejante, no es suficiente tu dolor o lo que fuese para ser atendido porque hay otras urgencias, no hay lugar. Eso me ha pasado, estar adentro de la guardia, ha llegado gente con dolores y le han hecho valor porque no era lo suficiente el dolor para ser atendido. Eso cuando es por la noche. Durante el día hay un equipo dentro del hospital que labura muy bien con lo que tiene, ¿sí? Trabaja bien con lo que tiene. Lo que le hace falta es tener más. Hace falta que el vecino de Villanueva vaya al hospital y se pueda atender en un oculista, que haya pediatría, que haya dentistas, porque eso es lo que garantiza lo que es la salud pública como un derecho. ¿No hay odontólogos no hay odontólogos en el hospitalito? No hay odontólogos. ¿Hay cardiólogo? No hay cardiólogo. ¿Hay para hacer electrocardiograma? Está el electrocardiograma, sí. La verdad que ese sí está, pero falta lo que es... ¿Ginecólogo, obstetra? No, ginecólogo, obstetra no hay. Faltaría lo que tiene ahí de una demanda de importante... ¿Pediatra tampoco? No, pediatra tampoco. Hay médicos clínicos que logran hacer todas esas actividades, pero no son... no la especialidad, no están las especialidades, ¿sí? Y por ahí es necesario el acceso a la salud, pero porque el villanovense tiene que tomarse un colectivo hasta el hospital. Si bien se atiende en el hospital, está la salud pública y depende de la provincia, la ciudad de Villanueva y todas las ciudades del gobierno local tienen que tener políticas públicas para abordar la salud en la localidad. Principalmente la prevención. Entonces, cuando uno habla de esto, está hablando de atender la urgencia, pero también lo que está hablando es de políticas públicas de otro tipo de salud. Por ejemplo, salud mental. No hay políticas claras de salud mental. Pero el problema de adicciones que hay en Villanueva es muy, muy grande. Es muy grande. Y no hay una política clara que logre recuperar a los pibes de la droga. Tampoco hay políticas de inclusión en cuanto a discapacidad. Hay que trabajar todas esas cuestiones, ¿sí? Yo creo que esto que estamos hablando en realidad... Y es recurrente cuando vos te sentás en la mesa familiar
Porque has entrado a las casas, Sí, hemos entrado. han compartido un mate, están charlando con la gente. Totalmente. Esto es recurrente en el vecino de Villanueva. El vecino, como le decía en un... La salud es un La tema salud. recurrente de charla en la mesa de la cocina familiar. La salud, el transporte, la seguridad, la vivienda. Muy bien. Principalmente son esos los temas que preocupan a los villanovenses. Ok, salud, Transporte, transporte público, vivienda vivienda. y Seguridad. seguridad. Exactamente. Tocaste el tema de la salud. Toquemos el tema del transporte público. ¿Cómo funciona el transporte público en Villanueva? ¿También es deficiente? Es deficiente. El ¿Por transporte qué? público, después de la pandemia, acotó las líneas, ¿sí? Ya no entran al barrio. El transporte público ya no entra al barrio. Ah, no entra al barrio. Da vuelta por los barrios y hay una sola línea, que pasa muy de vez en cuando, o a veces ni pasa. Colectivos que se rompen y que no pasan. Hay que diseñar un transporte público, pero el transporte público, como la seguridad, como otras políticas públicas, como la salud, tienen que pensarse dentro de un contexto de ciudad. Necesitamos planificar una ciudad, una Villa Nueva. Villa Nueva creció del 2003 en adelante de una manera enorme, ¿sí? Hubo un gobierno nacional que ayudó a ese crecimiento. Pero es un crecimiento que hoy damos cuenta que no es un crecimiento planificado. Crece, pero para cualquier lado, de cualquier forma. Reactivo. Entonces, ¿qué sucede? Improvisado, dices tú. Improvisado. ¿En qué sentido? En que tenemos una ciudad muy grande, muy linda, pero carente de un montón de servicios públicos. Uno va al barrio de Los Olmos, que camina, Sí. y ve las pilas, las parvas de ramas, porque no se buscan las ramas. Ve basureros en la vía pública, porque la gente tira la basura, porque no pasa el basurero. Y no, vuelvo a decirlo, no es problema de los trabajadores. El recolector de residuos. No es problema de los trabajadores, es problema de una mala implementación de las políticas públicas. Entonces, cuando hablo de diseñar una ciudad, Sí. Villanueva Sí. creció mucho. Sí. Y tiene una ventaja y una desventaja, digo yo. La ventaja, para decir ventaja de algún modo, ¿no? Tener Villa María al lado, lo que hace es que las demandas de políticas de la ciudad de Villanueva se ven subsanadas en la ciudad de Villa María. Entonces, O sea, digamos, lo que no tengo en Villanueva, cruzo el puente y lo consigo en Villa María. Eso es lo que dices. por eso no surgen las problemáticas o no se ven a flor de piel, ¿sí? Si no existiera Villa María, Tenemos un problema grave en Villanueva. Villanueva y todos los pueblos de alrededor, ¿sí? Porque descansamos en Villa María. Hoy la mitad de la población villanovense o más trabaja en Villa María. La mitad de la población villanovense o más estudia en Villa María. Entonces, ¿qué pasa que Villanueva no puede lograr ese desarrollo como ciudad pujante que está creciendo y que sigue creciendo para que nuestros ciudadanos se queden en nuestra ciudad? ¿Y qué es lo negativo de esto? Es que poco a poco Villanueva va perdiendo su identidad como ciudad. Villanueva tiene mucha historia, muchísima historia. Villanueva tiene que tener políticas de memoria, recuperar esa idiosincrasia que hace el villanovense. Yo siempre digo que tenemos algo los villanovenses que no quiero que se pierda, que es esta cuestión de conocer al vecino. Uno sabe quién es. Yo voy al barrio San Antonio, golpeaba las puertas y me decían, ¿vos sos el hijo de la Silvana? Sí. Ah, vos sos el chiquitito. Porque me crié ahí y se acuerdan. Entonces, tus 32 años lo viviste como villanovense. los viví, fui yendo y viniendo por Sí, cuestiones de que a mi mamá le gustaba mudarse mucho, Ajá. pero mayoritariamente la pasé en Villanueva y hace del año 2001 que vivo al frente de la plaza, al lado del Banco Córdoba. Al frente de la plaza, Capitán de los Andes, colindante al Banco Córdoba. Excelente ubicación. Hermosa ubicación. Inmejorable ubicación, en pleno microcentro villanovense. Totalmente. Muy bien, aunque a mi gusto personal, y como soy de barrio, para mí nada reemplaza el barrio. Para mí. Pero es tema aparte. ¿Cuál es el plan tuyo? Acá nos estás contando, nos estás brindando un panorama de cómo ves Villanueva, de cómo está Villanueva. Ahora, la gente necesita saber, yo si lo voto a Valentín Alanís, ¿qué va a hacer en Villanueva el licenciado? ¿Qué es lo que vas a hacer en Villanueva? Hablar al vecino de Villanueva, convencelo, porque está Franco Graglia, está Ignacio Tagni, estás vos, no sé quién más está. Está Reboire y Pico, son otros dos candidatos más. Ok.
Entonces, la gente tiene que decidirse. Al haber más de uno, no hay lista única en Villanueva, tiene que decidirse. Y para decidirse hay que ser contundente, hay que ser claro, hay que ser efectivo en la comunicación. ¿Qué es lo que voy a hacer del día 1 que diga sí juro? Por los santos evangelios, por la patria, por los villanovenses. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que tenemos planteado hacer es, primero es desarrollar la ciudad que hemos pensado, ¿sí? Una ciudad que tiene que tener un desarrollo pensado y planificado de acá por lo menos mínimo 20 años, que acceda a cualquier tipo de gobierno, a cualquier tipo de gestión. Entonces, ese planteo de ciudad hay que desarrollarlo. ¿De qué manera? Tiene que ser una ciudad que crezca en materia industrial. Tenemos que generar la industria, ayudar a generar industria, que se puede hacer solamente con ayuda del Estado. El Estado tiene que ayudar a erradicarse a las empresas. Por eso, todas las políticas públicas que uno tiene que generar desde el Estado municipal no es otra cosa que desarrollar ese modelo industrial de ciudad, pero acompañando a los ciudadanos para ser parte de ese modelo industrial de ciudad. ¿Qué significa esto? Tenemos que hacer políticas educativas, políticas de salud, de seguridad. Tenemos que garantizar los derechos de los ciudadanos. ¿Parque industrial en Villanueva? Parque industrial en Villanueva, se está hablando ya de hacer uno, pero hay que diseñarlo en cuanto a... Nosotros proponemos un centro de logística para trabajar lo que son el transporte, que en realidad el transporte lo que hace es generar un alto costo en los productos, y los productores de las empresas llegan hasta cierto radio de acción por una cuestión de lo que se encarece el transporte, ¿no? Claro. Y esas cosas hay que hacerlas entre ayuda, entre el Estado y el privado. Porque ese divorcio que muchas veces se entiende, de que los privados te dicen, las empresas, me están asfixiando, necesito ayuda. ¿Y si el Estado está para eso? Porque cuando desarrollamos una pyme o desarrollamos la industria, lo que estamos haciendo es generar puestos de trabajo genuinos, puestos de laburo que dignifican a las personas. Va por ese lado, hay que generar puestos de laburo. Pero para generar los puestos de laburo, por un lado, hace falta que tengamos los ciudadanos, que estemos capacitados para ocupar esos puestos de laburo, que estemos a las alturas de las circunstancias. Entonces, aprovecho de entrar en la parte de lo que es educación. Sí. Y hablar un poco de que pensamos hacer un centro de apoyo a las trayectorias escolares. A ver, ¿cómo es eso? Un centro de apoyo a trayectorias escolares. La trayectoria escolar de una persona nunca se acaba. Es cada vez que nos educamos, cada vez que estamos presentes a una cuestión educativa, sea formal, sea informal. El apoyo a las trayectorias escolares significa que un pibe tiene que pasar por el jardín, tiene que pasar por la primaria, por el secundario, por un terciario, por la universidad. Esa es una trayectoria escolar. Muchas veces tenemos el inconveniente de que pasan 1500 cosas en la vida y que hay algunas personas que no se pueden agarrar y sostener en la educación y quedan fuera del sistema. Sistema que es otra discusión, no podemos hacerlo de nivel local. Yo te lo digo porque estoy en la docencia y me encanta hablar de esto. Hay que hacer un cambio en el sistema educativo completo. Pero bueno, desde el municipio, ¿qué se puede hacer desde el municipio? Bueno, hacer un acompañamiento a las trayectorias escolares, acompañar a este pibe o piba para poder pasar por la educación primaria, educación media, y acercar la Universidad de Villa María y la UTN y todas las instituciones educativas de Villa María a Villanueva. Yo tengo certeza, porque hemos estado en la universidad, pasé por la universidad, y es alarmante la cantidad de gente de Villanueva que no se llega a recibir, y peor aún, la gente que se recibe y se va a ejercer a Villa María, porque tiene oportunidades en Villa María. Y he hablado hace poco, antes de venir para acá, con una chica que me dice, fíjate qué calidad de lo que estamos produciendo, me dice, y lo estamos haciendo en Villanueva. Digo, qué bueno que se pueda hacer producciones locales buenas y de calidad, porque Villanueva necesita eso, necesita desarrollarse, necesita un parque industrial, pero no una obra pública por obra pública en sí misma, no vender espejitos de colores. Lo que hace falta, que es lo que hace la provincia de Córdoba, genera puente, pero no hay un transporte que pase por el puente. Entonces, lo que nosotros planteamos es que no hay que vender a la gente espejitos de colores y hacer obra pública por hacerla. La obra pública tiene que tener contenido. ¿Qué significa eso? Si vamos a desarrollar un parque industrial, que sea un parque industrial con cuestiones ambientales, que esté ubicado en un lugar de la ciudad con acceso para facilitar el trabajo de las empresas erradicadas en el parque industrial.
radicadas, perdón. También lo que tenemos que hacer es desarrollar una industria 4.0. ¿Qué es eso? Dotarla de tecnología, de diseño de software y diseño de herramientas digitales para que las empresas puedan ser mucho más competitivas. Necesitamos entender al contexto, a una ciudad situada en una provincia, situada en un país, y situada en una región y situada en un mundo. O sea, quien no entienda todo ese contexto no puede dirigir una ciudad, porque las cosas que pasan en los otros ámbitos influyen en la ciudad. Una ciudad, un intendente debe gestionar. ¿Qué es gestionar? Primero es elaborar un plan de ciudad. Segundo, que sentís que actualmente no hay. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque cada vez más ciudadanos y ciudadanas tienen más problemáticas para acceder a la vivienda o a un terreno. O sea, un joven, te hablo de los jóvenes porque te voy a hablar de mi experiencia personal, la dificultad de acceder a un terreno. Es prácticamente imposible acceder a un terreno. Ni hablar a un alquiler. Tenemos la suerte en Villanueva todavía de que tenemos lindos patios traseros de las casas, porque son casas antiguas en la mayoría, y esos patios se convierten en el asilo de los jóvenes que hacen su departamentito para vivir ahí. Claro, o en la casa de los viejos, ¿viste? En la casa de los viejos. En la parte de arriba, planta alta. ¿Sabes qué pasa, Gus? Que llega un momento en que se acaba ese espacio. Sí, claro. ¿Y dónde vamos a parar? ¿Dónde van a parar las próximas generaciones que no tienen más patio de los abuelos, de los bisabuelos? ¿A dónde van a parar? No hay un plan de vivienda. ¿Cuál es el tuyo? Nosotros proponemos dos cosas. A ver. Primero, un desarrollo comunitario de barrio y de vivienda. ¿Qué es eso? Acceso a la vivienda con facilidades y en cuotas. Se hace para que la gente tenga posibilidad de acceder. ¿Terreno y construcción? Terreno y construcción. ¿Por qué te digo que se puede? Porque en la parte privada se hace. Nosotros podemos encontrar, no voy a decir nombre, pero hay empresas constructoras. Sí, claro. Que se va pagando una mínima cuota y después acceden a la vivienda. ¿Cuántas casas planificaste para los 4 años de gobierno tuyos hipotéticos? Hay que ver con cuánto presupuesto va a contar la ciudad de Villanueva. Hay que ver qué terrenos se pueden comprar con ese dinero, que estén en un plan de desarrollo, o sea, poder hacer barrios, y hay que analizar la cantidad de vecinos y vecinas que quieran acceder a ese tipo de vivienda. O sea, hoy, el otro día vimos cuando se entregaron las viviendas que hizo el gobierno nacional, sí, que la empezó Cristina, terminó Alberto ahora y se entregaron el otro día. Esas viviendas vienen en el marco de una política pública de vivienda que aprovecho a decir que en la provincia no se hizo una vivienda en los últimos años. En Villanueva. No se hizo una vivienda. En Villanueva. Villanueva ni en Villa María. Estas viviendas que se entregaron, reiterá y contale a la gente, estas viviendas que se hicieron y que se entregaron, ¿vienen de fondos nacionales? Son de fondos nacionales. Ajá. A ver, empezaron a construirse en la época del kirchnerismo, de los últimos años de Cristina Kirchner, se frenaron durante la época del macrismo porque frenaron los fondos, no enviaron más fondos, y se terminaron a hacer ahora, y se entregaron el otro día. Y la cantidad de gente que había intentando ser sorteada para acceder a una vivienda, era muy grande. Da cuenta de la cantidad de gente y la cantidad de demanda que hay de vivienda. Entonces, el plan tuyo va a ser hay que organizarnos y trabajar de manera comunitaria. Por eso lo que yo decía es un desarrollo de ciudad industrial, pero pensando en lo comunitario. Yo te voy a decir una cosa y traigo un paréntesis. Sí. Una frase que dijo, pues yo hice la comunión el padre Hugo. Creo que mucho la hicimos ahí. ¿Qué te parece? Y dijo el padre Hugo una vez, parece algo muy sonso, pero a mí me flechó. ¿Te marcó? Hablaba de lo que era la comunión. Dice, la comunión es una unidad, es una común unión, o sea, una unión común. Dice, y esa común unión hace a lo que es la comunidad, que es lo que es una unidad común. Y digo, mira vos, que algo tan simple como pensar una palabra, cómo se articula, decir una común unión y una común unidad. Absolutamente. Y que lamentablemente no se termina materializando y plasmando en esta sociedad presente. Debe plasmarse, ese es el objetivo y es lo que nosotros creemos. Tenemos que trabajar para generar los vínculos sociales, los vínculos entre las personas, porque en definitiva son esos vínculos los que hacen crecer de manera armoniosa una ciudad. Son los vínculos entre el sector público y el sector privado. ¿Sí? Son los vínculos entre cooperativas de trabajo o trabajadores de la construcción que se nuclean en una cooperativa de trabajo y que pueden brindar un servicio
de varios años de trabajo, porque muchos ciudadanos y ciudadanas villanovenses van poniendo una cuotita y van licitando casas. Digo, y pasa en el sector privado, ¿por qué no puede pasar con apoyo del sector público? Que podemos tener otras herramientas. Vos estás diciendo aquí que vas a garantizar la entrega de la llave. Nosotros, Vas a garantizar la construcción de viviendas en Villanueva. nosotros sí. En un sí, trabajo mancomunado entre lo público y lo privado. Totalmente, totalmente. Es posible. Es posible, pero es posible. Pero que lo vemos, lo estamos viendo. Hay asociaciones sociales, asociaciones civiles. Acá hay una asociación que se llama Encuentro, Asociación Encuentro, que hace ese trabajo. Y si es posible, Valentín, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué se entregan casas de tanto en tanto? ¿Por qué no se hacen casas y no se entregan llaves en cantidad? Porque hay una cuestión de que hace falta una planificación y una organización. Muchas veces se habla, pero en el territorio no hay organización. ¿O cuántas cooperativas obreras de construcción encontramos? Son pocas, que en realidad son creadas a los fines de hacer una obra y desaparecer, que no termina siendo otra cosa que precarización laboral en un punto. Entonces, me parece que si nos organizamos podemos crear y generar muchísimas cosas. ¿Cómo serías con los recursos públicos? Bueno, Porque hay una cuestión que también aquí se ha criticado muy duramente, que es la austera administración de los recursos del Estado. Es que el Estado tiene que ser... ¿No vendrá por ahí también También que puede ser. uno recibe flujos importantes que van llegando de distintos estamentos y que por ahí se destinan o se toman decisiones equivocadas? En vez de darle la trascendencia y la prioridad a aquello que la gente está demandando. Yo creo que es la parte, lo que hablamos, volvemos a lo mismo, es una falta de planificación. Yo creo que hoy el Estado municipal, como muchos otros estados municipales, Sí. miran para arriba y dicen, ¿qué hay para bajar de la provincia y de la nación? Acá hay esto, todo lo bajo y lo pongo acá. Pero es utilizar recursos de manera que no se implementan las políticas públicas como son. Yo he visto políticas públicas nacionales y provinciales muy bien pensadas, que en la territorialidad no se ven, o sea, o no cumplen sus objetivos. Y eso me parece que es vital implementar las políticas públicas como corresponden ser. Y en cuanto a la obra pública o al dinero que gasta la municipalidad, nosotros creemos que hay que hacer un gobierno abierto. Transparencia en los fondos públicos, transparencia en los movimientos de la municipalidad. ¿Qué significa eso? Dotar de información todo el tiempo al ciudadano, pero no información y dato, información. Se entró tanta plata en la municipalidad de este mes, se destina acá, acá, acá. Y en base a eso, poder invitar al ciudadano a participar de la creación de políticas públicas. Porque se trata de eso. El Estado... Reuniones vecinales. Reuniones vecinales. Frecuentes. Totalmente. En distintos lugares de la ciudad. Puede ser en el Palacio Municipal o en distintos barrios. Escuchando. Es que el gobierno Escuchando al vecino. El gobierno tiene que escuchar, porque el gobierno es el que elabora políticas públicas escuchando. Porque si no, traemos políticas que son inservibles. Y esto que hablabas vos de la administración de los recursos humanos, tiene que darse de manera eficiente y eficaz. ¿En qué sentido? Los recursos, dije recursos, no, los recursos. Los recursos en realidad son muy variados. Recursos económicos, humanos, tecnológicos, ¿sí? Lo que hay que hacer es encontrarle la manera de organizarlos en función de la gente, para que funcione el mecanismo, ¿sí? No puede ser que vayamos a hacernos el carnet de conducir y tenemos tantas horas para hacerlo. No puede ser que la gente vaya al hospital y diga, no me fui contenta, no me dieron los medicamentos. Contale, Valentín, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de vivienda. Hablale de seguridad. ¿Cuál es tu plan de seguridad para Villanueva? Bueno, mira, la seguridad es un tema muy interesante, porque primero, antes que nada, me parece que me gustaría ver bien las propuestas de mis contrincantes, digamos, en materia de seguridad. Porque la seguridad no es algo que sea simplemente traer más policías, porque eso no es competencia del gobierno local.
Más policía no es competencia del gobierno local y tampoco asegura absolutamente nada. El gobierno local tiene la competencia de trabajar sobre las circunstancias en las que la vida social se desarrolla. Entonces, es el escenario. Lo que hace el gobierno local es prevención. ¿Y cómo vamos con la prevención? Es trabajando el Estado en el territorio. Como hablamos en un primer momento, esta cuestión de armar centros de apoyo a las trayectorias escolares, Sí. suponete, Sí. eso es política de seguridad en un punto. ¿Por qué? Sí, Porque claro. es una política de seguridad, porque están todos los pibes contenidos adentro de la escuela Totalmente. o acompañados. Con la educación y el deporte los contenés, los cobijás, los acompañás, los protegés. Justo que hablaste Una de persona deporte. que esté educándose no piensa en robar, o en hurtar, o en violentar a otros. Una persona que está dentro de un club está integrado, está feliz, está contento. Entonces, una de las mayores políticas a favor de la seguridad es apostar fuertemente en la educación y en el deporte. Eso es fundamental, es trascendental. Ahora, te consulto, continuando con el tema de la seguridad. ¿Han pensado, como por ahí, uno que recorre los barrios aquí en Villa María, también en Villanueva, se habla de los auxiliares de la justicia? Aquellos colaboradores que pueden ser de la policía. Por ejemplo, la posibilidad de que haya una persona en cada barrio que esté haciendo esa prevención y que ante cualquier situación anómala inmediatamente avise. Por ejemplo, a la policía, para que la policía pueda intervenir. ¿Cómo se sustenta eso? ¿Cómo se sostiene económicamente eso? Bueno, ahí está el gran desafío. Sí, Hay muchas comunidades, Valentín, donde, por ejemplo, convocan a profesionales de la seguridad que están retirados, donde tienen un lugar, hay una persona que está permanentemente, digamos, o que son 3 personas que van rotando 8 horas, 8 horas y 8 horas, y recorre el barrio, recorre el lugar, y ante cualquier situación inmediatamente se contacta con la policía para que la policía pueda intervenir. ¿Han pensado, han analizado esa posibilidad, por ejemplo, desde el Estado municipal para accionar en materia de prevención? Nosotros, está interesante eso que planteás. El tema es que, como decís vos, tienen que ser profesionales retirados o profesionales que lo hagan, ¿sí? Sí, claro. Porque en cuanto al tema de seguridad es muy sensible. ¿Por qué es sensible? Y porque es muy delgado el límite en que no se convierte en una cuestión racista, ¿sí? Entonces, ¿Una cuestión? racista. Racista. En que una forma de vestir o de actuar o de caminar o de ser pueda ser considerado un posible delincuente. Eso es un problema muy grande. Entonces, para no entrar en ese ¿Por qué ámbito... sucede eso hoy en Villanueva? En todos lados, no en Villanueva. Pero, a ver si logro entenderte. Vos lo que estás diciendo es que sucede a menudo de que por ahí hay una persona que está por ahí con ropa rota, o con un color de piel determinado, y que se rotula a esa persona, inmediatamente se la detiene a esa persona, se la interroga a esa persona, hasta incluso se la traslada a la comisaría. ¿Eso está pasando hoy sin que esa persona haya cometido ningún delito? No, eso no sucede. No Ajá. sucede porque han cambiado el código de falta hace unos años. Sucedía. Pero te hablo de la experiencia de estar en grupos barriales, que por ahí, che, pasó alguien, fíjense. Estamos hablando de una persona profesional. Por eso quiero remarcar eso. Nosotros tenemos 2 propuestas en cuanto a seguridad para accionar en el día 1 después de haber Bien, asumido. ¿cuáles son? Propuesta número 1 es generar una seguridad ciudadana con carácter de secretaría, ¿sí? ¿Qué significa carácter de secretaría? Darle una entidad a la seguridad ciudadana. Porque seguridad no es simplemente el robo, el hurto, la violencia. En materia de seguridad tenemos que ver el tránsito, la seguridad en cuanto a habilitaciones de lugares públicos, seguridad en cuanto a alimenticia, que tenga bromatología. Es muy amplio el abanico de la seguridad. Sin embargo, lo que la gente más demanda es la seguridad en cuanto a la violencia, a la inseguridad de sentirse que no puede salir a la calle. Entonces, ante esa inseguridad, pretendemos crear una seguridad ciudadana, pero con horizonte en derechos humanos.
¿Qué quiere decir eso? Una seguridad ciudadana que esté capacitada para poder abordar los problemas y prevenir el delito en el barrio o en cualquier parte de la ciudad. Esa seguridad ciudadana tiene que estar constantemente en comunicación con estos lugares de descentralización del Estado, que hablamos en un momento, me gustaría nombrarlos todos, si se puede, dale. De este lugar donde hablamos del centro de las trayectorias. Sí. Pero también el Estado tiene que estar presente en cada barrio, pero elaborando todas las políticas del barrio. Necesitamos descentralizar el Estado. Esa seguridad ciudadana. Entonces, conectada con la policía. Una seguridad ciudadana que sepa la realidad de las personas del barrio puede anticiparse los conflictos. Que lo que tenemos que hacer nosotros como Estado local es anticiparnos al conflicto. Hoy no existe eso. No se anticipan los conflictos. Hoy no existe. Es más, la seguridad ciudadana de Villanueva tiene que trabajar con la de Villa María, con los organismos de Villa María, porque los conflictos pueden comenzar en Villa María. Es que la seguridad es sistémica y se trabaja en equipo inexorablemente. Totalmente. Vos tenés que trabajar en equipo. Absolutamente, sí. Pero después la segunda propuesta, porque esto es prevención a los contingentes, porque tuvimos situaciones en Villanueva últimamente muy, muy fuertes, de conflictos que si se hubieran detectado a tiempo, se hubieran solucionado por otros canales, tal vez, y no haber llegado a lo que llegaron. Sin embargo, también entendemos que los vecinos sienten inseguridad en cuanto a estar en la casa, estar solo en la casa, por las noches, de que entren a robar, ¿sí? Esa inseguridad se combate trabajando con circulación constante. Recorriendo los barrios y más en las horas pico, por lo cual, en las horas pico de robo, ¿no? Por lo cual hay que tener un mapeo de robos y mapeo de conflictos en la ciudad. Eso requiere combustible, requiere auto, requiere personal, requiere plata. Totalmente. Eso requiere presupuesto. Totalmente. Es que hay que aportar el presupuesto. A ver, los presupuestos tienen que ir hacia estas cuestiones. Exactamente. Y el presupuesto de la Municipalidad de Villanueva de este año fue de 7.000 millones de pesos. O sea que hay presupuesto para plata hay. ¿A dónde va la plata? Hay que organizarse. Para mí ¿Dónde está la plata esa? No, y hay que ver lo que han rendido en las cuentas. Yo no puedo meterme y acusar a nadie de algo que yo no tengo, ninguna prueba para dar cuenta de algo, ¿no? Pero para mí donde se va principalmente el dinero es en el mal manejo de los recursos, ¿sí? Villanueva tiene mucha población dentro de la municipalidad trabajando, que no está mal que trabajen, no hace falta trabajadores. El tema es saber ordenar los recursos humanos, económicos, tecnológicos. Hace falta profesionalizar la Municipalidad de Villanueva. Hace falta llevar profesionales al territorio. Yo quería... a los barrios. A los barrios, exactamente. Porque en el barrio es donde surge la problemática. Y en el barrio X no es la misma problemática que en el barrio B. Por una cuestión de que son otros territorios, es otra población y es otros los vínculos que hay en esos barrios. Villanueva tiene mucha... O sea, hay que apostar al vínculo. Porque alguien que quiere al otro no lo daña. No lo daña, salvo que esté atravesado por otras cuestiones que le nublen el juicio. Pero alguien que quiere a otro no lo daña. Entonces, partiendo de esa base, y como lema de la patria es el otro, que siempre los kirchneristas tenemos acá, esta idea de volver a generar esos lazos sociales desarrollados, de hacer un seguimiento a la población en el barrio, y que se puedan desarrollar políticas públicas desde el territorio. Yo aprovecho siempre a decir algo que verdad que me sirve como ejemplo, pero a la vez creo que hay que mostrarlo y hablarlo de un conflicto que sucede ahora en el barrio Golf de Villanueva, que quieren hacer un edificio en el Golf. Y el barrio Golf estuvo pensado desde los vecinos, desde su inicio, para ser un barrio residencial. Entonces, este edificio trae un conflicto. Claro. ¿Y entonces? ¿Cómo se resuelve un conflicto de esta índole? Hablando. Primero, hablando. Segundo, hablando con los vecinos. Respetando fundamentalmente la gente que vive en el barrio Golf. Totalmente. Los vecinos y vecinas del sector. ¿Qué me van a mantener un edificio acá? ¿Se entiende? ¿A quién se le ocurre? ¿Dónde está el negocio? ¿El negocio para quién? Y el tema es pensado, bueno, esto trae desarrollo, es lo que dice la municipalidad, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de desarrollo? ¿Cómo está planificado ese desarrollo? ¿Qué otra política hay para ese desarrollo? ¿O es simplemente un edificio? Claro. Entonces digo, esas cosas deben pensarse desde el territorio. Las políticas de seguridad se deben pensar desde el territorio. Las de educación, las de salud, ¿sí? Porque no es el mismo conflicto que tiene alguien que vive cerca del hospital al que vive en Sanabria. O sea, así tengamos el mejor hospital en Villanueva, la gente de Sanabria queda desprotegida porque está lejos. El Estado no le va a quitar a la gente de Villanueva lo que tiene. Porque uno de los temores habituales
cuando se produce un proceso electoral es, sí, pero el intendente que está ahora, cuando yo voy y golpeo la puerta, me atiende, me resuelve mi problema, yo tengo mi changuita, yo tengo mi ingreso, no me lo ha quitado. Y es un número, en este contexto socioeconómico de la Argentina, es un número importante de gente que está en esa situación. Si vos sos intendente, ¿cuál es el tratamiento que vas a tener con esa masa societaria, con esa masa de ciudadanos villanovenses que dependen directamente del Estado? Mira, en cuanto a ese análisis, es interesante porque muchas veces la gente necesita del Estado y el Estado tiene que estar presente para colaborar en la urgencia, pero también tiene que ir más allá de la urgencia. Porque si nos quedamos siempre resolviendo la urgencia, nos volvemos un Estado caritativo. Y la caridad no sirve, porque necesitamos garantizar derechos, necesitamos puestos de laburo genuinos. Por eso te decía de hacer una ciudad que sea en materia industrial, que se industrialice, que traiga industrias de afuera, pero que a la vez genere las condiciones para el desarrollo de industrias locales. Porque necesitamos desarrollarlas, porque necesitamos que tengan un acompañamiento, para que esa gente que necesita de la urgencia pueda tener herramientas para poder ir a trabajar a una empresa, o las herramientas para poder dedicarse a la economía popular. Esta economía de las changuitas, como me decía, existe. El cooperativismo y todo lo que es la economía social y solidaria en Argentina representa el 15% del PBI. Es un número muy alto. Quiere decir que hay muchas personas que se le dice emprendimiento. Emprendimiento es un nombre medio vacío de contenido, porque en realidad son laburantes que no tienen jefe, pero tampoco son empresarios porque no generan una plusvalía en un punto. Lo que hacen es trabajar el día a día, y con lo que trabajan el día a día van a su casa, comen y lo gastan y viven y subsisten y sobreviven con su laburo diario. Esa masa de población es la masa de la economía popular. La economía popular no tiene hoy una política pública para su trabajo, para su abordaje. O sea, qué mejor que ver, que garantizar todo ese proceso de formación. Por eso yo voy hablando y como que van quedando cosas en el tintero, porque todo tiene que ver con todo. En política de educación nosotros queremos armar una escuela de formación profesional que tenga eje en los oficios tradicionales de gasista, electricista, todo lo que hace falta para el desarrollo de una ciudad, pero a la vez también en lo que es el desarrollo de software. Con esto que te decía el Industria 4.0, las políticas de educación tienen que ir de la mano con el desarrollo industrial, tienen que ir de la mano con la generación de trabajo, y pensado siempre en el objetivo de buscar esta cuestión comunitaria, que es lo que hablamos recién, de los lazos, de la construcción entre todos, que es la generación de cooperativas de trabajo. Ese es el eje último. Pero una cooperativa que sea autónoma, no manejada por el municipio. Porque no es una cooperativa. Una cooperativa que es manejada por el municipio es forma de precarización. Porque las cooperativas deben ser manejadas por los trabajadores. Ese es el objetivo de la cooperativa. Entonces digo, va todo por ese lado. Esto que hablamos de la construcción de viviendas, ¿y cómo no hacerlo si tenemos que tener un instituto municipal de formación profesional? Para poder tener gente capacitada que trabaje en la construcción. Mucha gente sabe de oficio, por los años, por la práctica, pero tal vez le hace falta ese poquito para hacerlo de manera profesional. Valentín, ¿quiénes te acompañan? Me acompaña un equipo que dimos a conocer hoy lo dimos a conocer. Hoy mismo, o sea que esto es primicia. Primicia para Radio TV. Contanos. Mi equipo está conformado por un número bastante grande de jóvenes, por sobre todo, gente que también que viene con mucha trayectoria en la política. Quien me acompaña a mí en la lista, ¿sí? Son algunos compañeros y compañeras que tuvieron la idea y la posibilidad de decir, yo quiero ir en la lista, vamos en la lista. Que se ganaron el lugar por la trayectoria que han tenido en su trabajo de militancia. Pero, sin embargo, hay muchos compañeros y compañeras que no están en la lista, pero también están colaborando. Gente de mucha trayectoria en la militancia, en la política de Villanueva, pero siempre desde un sector de margen, nunca en los cargos públicos, ¿sí? En nuestro equipo hay becarios de CONICET que están trabajando en las cuestiones de política de seguridad. Hay una compañera que estudia la seguridad en CONICET y es becaria y me ha dado un manón a todo nuestro equipo en cuanto a asesoramiento de cómo abordar una política de seguridad. Y es gente
muy capaz que se sienta en una mesa a debatir cómo debe ser una política de seguridad, de salud, qué es lo que hace falta para la ciudad. No es algo vacío. Por eso estamos haciendo una oportunidad distinta. Estamos haciendo un cambio en la concepción de lo político. Me gusta a mí decir que bueno, hace el 25 de mayo pasado se cumplieron 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Y decíamos con Camila el otro día, medio como que nos emocionamos un poco, de qué buena manera de festejar y de decir, de reconocer el legado de ese presidente que tuvimos, ese dirigente que quedó en la historia, que sea el paso de la nueva generación, que hoy a 20 años estemos dando el paso, los pibes que fuimos formados en la política de Néstor Kirchner, política que nos dio esperanza para transformar, que nos hizo entender que es la única herramienta de transformación social, y una política que no está pensada en términos individuales, sino en construcción colectiva. ¿Qué significa eso? Como yo te dije al principio, yo soy la cara visible de este proyecto. Mañana puede ser otro compañero o compañera. ¿Por qué? Porque esto es una construcción colectiva, porque no puede haber dirigentes sin el pueblo adentro. No puede haber dirigentes que vayan cambiándose de remera, porque uno tiene el rol protagónico hoy de vestir una remera en cuanto a ideología, a representar un espacio, y nadie le da el derecho a sacársela y cambiársela por otra. Me parece que... Lo último, Valentín, te dejo con la gente para que le dejes un mensaje así mirando a cámara. Tenemos un año de importantes procesos electorales. Todo esto que has contado, ¿se puede implementar si es un hipotético resultado electoral sin kirchnerismo en provincia y nación? Este proceso, de lo que yo estoy hablando de políticas, se puede implementar con cualquier tipo de gobierno en nación y en provincia. Porque viste que hemos escuchado innumerables veces a personas que han ocupado cargos ejecutivos, que han estado 4 años, por ejemplo, y han dicho, bueno, lo que pasa es que yo no tenía la ayuda del gobernador o del presidente porque pertenecen a otro espacio político. Entonces, yo te pinto este escenario. No gobierna el kirchnerismo en provincia y en nación. Todo esto que dijiste, ¿lo vas a poder implementar igual? ¿No te vas a excusar? No, porque lo que yo te estoy hablando a vos en este momento es la implementación de políticas públicas desde el municipio, desde el plano local. Como te digo, hay que entender... Independientemente de la plata que baje. Es que ahí está el problema. Obvio que no es lo mismo un gobierno que distribuye las riquezas a todo el territorio argentino, como fue el gobierno del kirchnerismo, que llegó plata a todos lados y transformó Villanueva y Villa María de manera enorme. No solo eso, que obvio que es una ayuda muy grande que haya un gobierno que apueste a eso. El tema es que hay gobiernos que no apuestan a eso. O sea, gobiernos que la plata la fugan o hacen para que quede concentrada en un sector y no llegue a la gente. Y eso va a ser mucho más difícil. No es que se pueda hacer un gobierno espectacular con todos los otros gobiernos tirando en contra. Obvio que va a ser más complicado. Pero no quiere decir que no podamos ser eficientes y eficaces en la forma de organizar los recursos humanos y tecnológicos y económicos de un municipio. La elaboración de políticas públicas deben tener un fin y deben estar enmarcadas en un proyecto de ciudad. Vamos a ir a veces más lento y a veces más rápido. El tema es lograr tener un horizonte hacia donde ir. Y sobre todo es creer que existe posibilidad en ese horizonte. Que me parece que es lo más importante que nosotros venimos a garantizar acá, a trabajar eso. Te dejo con la gente de Villanueva. Valentín Alanís, candidato a intendente en Villanueva por el espacio Creo Córdoba. Ahí está el vecino, ahí está la vecina. Hablales a ellos. ¿Por qué le pedís el voto de confianza? Bueno, principalmente pido el voto de confianza a quien crea en que este espacio da la posibilidad de generar un cambio real. Nosotros somos un grupo de jóvenes principalmente, pero un grupo más amplio, de trabajadores, trabajadoras, de representantes gremiales, de docentes, muchos docentes, que venimos a proponer un proyecto político de ciudad. Un proyecto que busca la industrialización, pero de la mano de un desarrollo de ciudad basado en la garantía de derechos de los ciudadanos.
Es un proyecto inclusivo, un proyecto que va a generar lazos entre los distintos actores, pero lazos entre la comunidad. Porque, como dijimos en un momento, la comunidad es una unidad común, ¿sí? Entonces, yo pido, si quieren votarme, porque el acto del voto es un acto libre, y estamos en democracia, pero votemos con conciencia y creyendo en lo que votamos. Hoy, la verdad que muchos dirigentes no han estado a la altura de la circunstancia para generar esa esperanza o esa cuestión de enamoramiento de la política, como me ha pasado en mi caso a mí. Y eso se vuelve un poco lamentable porque la gente deja de creer en los políticos y por ende deja de creer en las instituciones públicas y por eso tambalea la democracia muchas veces. Me parece que el tema de cuidar la democracia es muy importante, por eso yo vengo no a pedirle y a rogarle los votos, sino que el que crea en que este espacio tiene la capacidad para cambiar la realidad de Villanueva, que nos acompañe. Y el que crea que es otro, que vote otro. No somos enemigos los que estamos en política, somos contrincantes. Y me parece que ese es el eje y sobre lo que hay que trabajar, en que las discusiones sean favorables, que las discusiones las podamos tomar con responsabilidad, que podamos ver el objetivo común y laburarlo, ¿sí? No buscar rivalidades o simplemente bardear a otro por el simple hecho de bardearlo, sino que de última si hay que poner un punto y decir, me parece que esto está mal, a hacerlo con argumentos y trabajando en política. Lo último que te quiero consultar, ¿los conoces a los Graglia? Sí, sí, los conozco. ¿Qué tipo de vínculo tenés con ellos? Yo tengo un vínculo, he militado muchas veces con ellos, estuve en varias campañas, porque hasta hace poco estaba en el kirchnerismo. Claro. Por ahí nunca compartí mucho, y menos últimamente, la forma de hacer política, su vinculación con el gobierno provincial, porque supuestamente ellos defendían ciertos intereses de los villanovenses que nos habíamos votado dentro del kirchnerismo, que fue el proyecto que le dio dignidad a Villanueva y le hizo crecer como creció. Sin embargo, le faltó un poco más. Y esta cuestión de cambiarse de partido, de ir ahora con una vicegobernadora del PRO, con un Schiaretti que quiere jugar por Juntos con el Cambio, se vuelve un poco triste en cuanto al cimbronazo que nos dio a los que creíamos que era por ahí. Ahora, sí trabajé, no son malas personas, yo con Franco tengo una relación muy buena, pero una relación personal muy buena. O sea, en política estamos en veredas distintas. Y tiene que ser así. O sea, yo con Ignacio también tengo una muy buena relación. Con Ignacio, de 10 siempre charlamos y hablamos de política. Pero digo, esos son los vínculos. Porque no son enemigos. Hay que sacarse esa idea de que la política genera enemigos. Y lo importante, que una vez que termine el proceso electoral y ya tengamos un intendente, ustedes o Graglia o quien forme parte de la oposición, que tenga voz y voto. Porque acá ha venido innumerables veces Ignacio Tagni a contarle a la ciudadanía que su rol como opositor es muy limitado, no es escuchado. Entonces, evidentemente tiene que ocurrir en Villanueva un necesario camino hacia el común acuerdo, hacia esta comunión, que independientemente de quién gobierna y quién es oposición, se trabajen todos juntos para una Villanueva mejor. Hay que separar, tú lo dijiste recién, aspectos personales que te ha dado la vida, el diario vivir, pero acá estamos hablando de la política, de que son representantes de los ciudadanos, de que son representantes del pueblo y se deben a la gente. El soberano es el pueblo y el pueblo elige quién es intendente y quién es concejal. Entonces, termina el acto electoral y el día 26 de junio, todos trabajando para un mismo norte. No tienen que ser enemigos los que gobiernan y la oposición. El pueblo ya no lo resiste más. La Argentina, a la Argentina le duele, llora la Argentina, llora. A baldes, como decía mi abuela, cuando se pelean los que conducen y los que se oponen.
El tema, Agus, ahí que me parece interesante remarcar es esta cuestión de que la política no debe ser construida en términos personalistas. ¿En qué sentido? En que para poder ir todos para un mismo lado hay que fijar objetivos comunes y cuál es el camino, ¿sí? Por ejemplo, lo dijo Cristina en el Plaza de Mayo el otro día, y dijo de que tenemos que volver a refundar el pacto social en temas que nos competen a todos los partidos y todos los argentinos. Dice, no vamos a poder combatir contra la inflación si no generamos un pacto social para poder decir al FMI, frene ahí, espere que nosotros nos desarrollemos la industria y hagamos de nuestros recursos lo que nosotros querramos hacer de nuestros recursos, los utilicemos como nosotros querramos, no como ustedes dicen, y de esa forma le vamos a pagar la deuda. No le vamos a pagar la deuda a expensas de no poder explotar nuestros recursos o a expensas de no poder desarrollar las políticas que nosotros queremos, ¿sí? Bueno, ese acuerdo, ese contrato social tiene que hacerse en Villanueva. El día 26 de junio. El 25 de junio se vota, ahí está la placa. Está la placa si la querés poner en pantalla, Vero. El próximo 25 de junio, aquí dice la placa que nos trajo Valentín Alanís, dice, yo creo, el próximo 25 de junio, acompañanos con tu voto, marcá la fila 5. Explícale cortito a la gente cómo es el tema de las filas, porque es boleta única. Es boleta única. Para que no se equivoque la gente, porque mucho ha pasado en la elección anterior. Entonces, para que la gente, para que el soberano, para el que tiene todo el poder, que es cada individuo que va a votar, vote y lo haga bien. ¿Cómo es el sistema? El sistema de boleta única lo que tiene es que es un sistema, esto te lo digo como politólogo, sí, es un sistema donde hay menos fraude. Hay menos fraude, o sea que es positivo. Sí y no, tiene sus pros y sus contras. En este sistema se evita el voto cadena, se evita un montón de métodos fraudulentos de la política. Bien. Sirve en ese sentido. Bien. ¿Cuál es lo negativo? Sí. Es que la gente por ahí no sabe usarlo. La gente mayor se le complica. Bueno, hay que enseñarle, a ver. Hay que enseñar a usarlo. En la primera columna vamos a encontrar una columna negra que tiene los nombres de los partidos, el número de lista y el nombre del candidato a gobernador. Y ahí en ese casillero, si marcamos ahí, marcamos la lista completa. Okay. Votamos gobernador, legisladores, lista sábana, votamos legisladores departamentales, la intendencia, en nuestro caso en Villanueva, y Tribunal de Cuentas Provincial y Tribunal de Cuentas Municipal. En cambio, si yo quiero cortar boleta, como se suele hacer en otros mecanismos, no debo marcar la primera columna, sino que debo ir marcando dentro de todos los casilleros que hay las opciones que yo considero que son las que quiero. ¿Cuál es el tema? Que mucha gente marca la primera y después marca otra cosa. En ese sentido, cuando marcaste la primera y se marcó toda la fila, cuando marcas otra cosa, esa columna se anula. Se anula porque hay dos votos. El marcado primero. El voto es anulado. El voto es anulado en ese término, ¿sí? En la última elección hubo un 10% de votos en blanco. Y eso hay dos lecturas. O la gente está cansada de siempre los mismos, o la gente le ha errado. Para mí un poco y un poco. Pero que haya 10% de votos en blanco y que fuese porque está cansada de sus dirigentes, la verdad que es muy triste. Es muy triste para la política en cualquier ámbito. Es un porcentaje muy alto de votos en blanco. Bueno, me imagino que ustedes en este recorrido que están haciendo llevan el voto, ¿verdad? Llevan el voto. No. Nosotros llevamos... O sea, llevan el voto, me refiero, llevan un gráfico para enseñarle a la gente. Totalmente. Nosotros le decimos, o sea, voten a quien quieran, quien consideren que es el candidato ideal para gobernar la ciudad, pero sin embargo, si quieren acompañar a nosotros, tienen que contar hasta 5, somos la fila número 5. Eso, enseñarle a la gente, a eso me refiero, instruirle a la gente, porque totalmente. Yo todavía no... nos falta información con respecto a eso. Estamos tan atravesados con lo que está pasando en la diaria que falta muy poquito para el 25 y hay que tenemos que aprender al pueblo cómo votar. Totalmente. A eso me refiero, cuando van a las casas, tienen que le expliquen a la gente cómo votar. Exactamente. De todos modos, ya hemos votado boleta única en otras ocasiones para la gobernación. Pero bueno, sigue siendo una complicación. Sigue siendo una complicación para muchas personas que no saben leer y escribir. Por suerte, para quien no sepa leer y escribir, están las fotitos de los candidatos, entonces uno puede buscarlos ahí y marcar la cruz, ¿sí? Pero bueno, no es complicado. El tema es que cuando alguien se da cuenta por primera vez con eso,
Están los nervios, el susto, en no marcar algo que yo no quiero, sino encontrar la que yo quiero. Una persona que tenga dificultades en la vista se le complica mucho más. Digo, son muchas falencias que tiene, pero también tiene su parte positiva. Otra de las falencias es contar los votos, que después va a estar los fiscales y presidente de mesa a cualquier hora, pero bueno, es parte del proceso eleccionario. Claro, claro. Bueno, estimado, una horita en vivo. Allí hablaste con la gente de Villanueva, allí le comentaste, Valentín, tus propuestas. Interesante todo lo que dijiste. Es importante que todas estas propuestas independientes, vuelvo a insistir en esto, hay un ganador, hay un espacio político que va a ganar, pero es importante que el día después quien gane convoque a la oposición, los escuche, porque si yo gano y me transformo en intendente, inmediatamente convoco a aquellos opositores que se han presentado en el proceso electoral para tomar sus propuestas también, aquellas propuestas que son interesantes, que son positivas y que le van a mejorar la calidad de vida de los villanovenses. Las tomo inmediatamente y los invito a participar juntos. Eso es lo que debería ocurrir siempre. Porque si hay fragmentación, si hay grietas, si hay censura, si hay restricción, el perjudicado termina siendo el ciudadano de a pie de Villanueva. Ahí está el quid de la cuestión. Sí, totalmente. Y el problema está también en que cuando se rompen los canales democráticos, que es esto de la discusión, es dar la posibilidad al debate, es no escuchar y hacer oídos sordos a la oposición, oposición en cargos electivos y oposición en cargos no electivos. O sea, hay partidos que van más, o sea, supongo, ingresaremos al Consejo Deliberante o a la Intendencia, pero hay otros partidos que no van a llegar a ese lugar. Por lo cual, también debe ser escuchado, porque las minorías deben ser escuchadas y tienen que ser parte de un proceso de toma de decisiones. Por ahí, la ciudad que nosotros pensamos es antagónica a una ciudad que piensa otro proyecto político. Y está bien que así suceda. El tema es que en ese antagonismo podemos encontrar puntos en comunes para decir, bueno, solucionemos esto. ¿Cuál es? No creo que nadie esté en contra de la inclusión educativa. Me parece que nadie está en contra de eso. Entonces, bueno, trabajemos la inclusión educativa. ¿Cómo? Miren, yo propongo esto. Es más, cuando termine la elección, si ganamos, lo hacemos. Y si no ganamos, Valentín, pongo a disposición nuestra plataforma. Que los temas son siempre los mismos. ¿Qué dijiste vos? Educación, salud, seguridad, vivienda. Ahí está simplificado todo. El problema está en cómo se elaboran y se diseñan las políticas públicas. Ahí está. Entonces, entre todos, háganlo entre todos. Totalmente. Si gana Graglia, tiene que convocarte a vos, a Tagni, a... Reboira. Reboira, lo conozco, Reboira. ¿Quién es el otro? Pico. Pico. A ver, ¿cuál es tu propuesta de vivienda? ¿Cuál es tu propuesta de vivienda? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Ajá, tomo nota. Pero, a ver, háblame. Esto es entre todos. ¿Sí? Por supuesto que hay uno que tiene que tomar la decisión, que es el que fue elegido por el pueblo. Pero tiene que nutrirse y sobre todo... A ver, nadie tiene la verdad absoluta acá. Nadie es el Mesías que se la sabe todas. Y sobre todo en política y sobre todo en una ciudad tan importante que, como tú has dicho, y lo han dicho Tagni hace poco también, Ignacio, que ha crecido mucho Villanueva. Y como ha crecido mucho, requiere de personas preparadas, idóneas, abiertas, democráticas, republicanas, con escucha activa, convocando a los mejores, inteligente. Acá la mezquindad, la soberbia, los personalismos no te conducen absolutamente a nada. A nada, por eso venimos a hacer esa opción. Eso es chato, eso es mediocre, ya no va más eso, ni en Villanueva, ni en ninguna parte del mundo. Lo que sufre son los pueblos, los que padecen son los vecinos. La Argentina está quebrada, literalmente quebrada, así partida. Entonces, espero que sirva, una vez más lo decimos, porque cada vez que se produce el año electoral, cada 4 o cada 2 años en las legislativas, hacemos hincapié en esto. Por eso yo celebro que un joven como vos de 32 años, que a Camila, que la conozco también, imagino muchos que te acompañan en este espacio político y en esta propuesta para Villanueva, se metan en política. Y desde adentro. Porque en el café somos todos Maradona, Messi,
Pelé, Johan Cruyff y tantos otros más. Entonces acá hay que meterse, pero para meterse hay que prepararse, hay que estar permanentemente estudiando, hay que recorrer el territorio, escuchar a la gente, tener empatía, sensibilidad social, que te importe el otro. Esa frase que decís vos, la patria es el otro, es una frase hermosa, pero hay que llevarla a la práctica, ¿viste? Hay que llevarla a la práctica porque queda muy lindo. Empatía también suena muy lindo. Empatía es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en la piel del otro. Es muy lindo, suena bárbaro. Ahora, ¿cuántos hay de esos hoy? ¿Cuántos dirigentes políticos se ponen en los zapatos del otro, en la piel del otro? Cuando tenemos una dirigencia política que está allá, multimillonaria, enriquecidos, salvados ellos y varias generaciones más, y el pueblo está allá abajo cada vez más empobrecidos y cada vez más indigentes. Esta es la realidad. La única verdad es la realidad, lo dijo el general Perón, ¿o no? Totalmente. Entonces, pero, de eso estamos hablando. De eso hay que hablar y de eso quiero decir esto último, que me parece muy interesante lo que vos decís, de ponerse en la piel del otro, de la patria del otro, de trabajarlo. Nosotros nos metemos en política y armamos este espacio que tiene un nombre que es pujante y hermoso, que se llama Creo, o sea que dice mucho el nombre. Es un nombre que nos carga de la emotividad, de una creencia y una esperanza hacia un futuro. Eso mismo que creemos lo podemos ver reflejado, yo lo veo reflejado en mis compañeros y compañeras que hoy creen en mí y me dicen, vale, anda a la intendencia. Es mucho. Cuando uno, porque uno también, o sea, somos un símbolo que representa un partido, pero a la vez somos una persona también, que estamos atravesados por problemas y cuestiones de personas. Y encontrar a tus compañeros y compañeras que creen en vos, en que sos la representación del espacio político tuyo, es muy lindo. Y a la vez hay que remarcar una cosa, que en cuanto al apoyo de la familia y de las parejas, que te ayudan y te dan... ¿Y los vecinos de Villanueva? Y los vecinos, pero... ¿No te cerraron la puerta en la cara? No, eso es hermoso porque dicen, hay una esperanza, hay una posibilidad, qué bueno que los pibes se metan en política. Y por ahí se dice mal. Romper ese paradigma de no te metas. Pero cuando yo empecé la política me dijeron, no te metas porque es peligroso. Pero qué peligroso, hay que agarrar y hay que ir en contra de los poderosos y de los poderes concentrados. Y ahí está el quid de la cuestión. Nosotros representamos este espacio, porque para nosotros es el espacio que le pone un límite al poder concentrado. ¿Sí? Es el único espacio que a nivel nacional le pone el límite al FMI, le puso los límites al fondo buitre, le puso los límites a los medios concentrados. Entonces, creemos que es por acá el camino. No creemos que es por la vereda del frente. Es nuestro pensamiento. No quiero inculcarle nuestro pensamiento a otra persona que piense diferente, porque de eso se trata la democracia, de definir las cuestiones políticas en las urnas y no a través de intentos de magnicidio. Entonces, me parece que eso es hacia donde tenemos que ir. La política es la única herramienta de transformación. La política a la vez es pedagogía. Yo te tengo que mostrar cuál es el camino que yo creo, pero con acción, no solamente con discurso. ¿Sí? Nosotros, esto de la patria es el otro. La patria es el otro es algo que un kirchnerista tiene que tenerlo grabado acá. ¿Sí? No es solamente decirlo, es ponerse en el lugar del otro. Y es trabajar en un proyecto para el otro. Sí, que lamentablemente yo veo muy poca gente así. Hay de todo. Que la debe haber, seguro, pero muy poca y sobre todo en los altos dirigentes de la política argentina. Lo que sí veo es que son cada vez más ricos, cada vez más millonarios y que el pueblo está cada vez más pobre. Es que pasa eso. Ese es el tema. Lo que hace falta es, cuando uno encuentra estas cuestiones, como militante lo digo porque me pasó, de encontrar, de saber de casos de corrupción en estos niveles del Estado, y de decir, pucha, che, yo pongo plata de mi bolsillo y laburo todos los días, y hoy tengo el bar, como decías vos, soy preceptor, trabajo en otro lugar a la mañana, estoy en una inscripción de la universidad, y sin embargo me meto a trabajar en esto, como te decía, gracias a ¿Preceptor en qué colegio sos? Del Vera Peñalos. Del Vera Peñalos. O sea que preceptor en el Vera, ¿trabajás en la... ¿Seguís estudiando? No, ya que me recibí, soy licenciado. Ya te recibiste y paraste ahí.
paré ahí porque en este momento no. Por ahora. Estoy haciendo el trayecto pedagógico y estoy haciendo 2 cursos de gestión educativa. Entonces estás estudiando. Estoy estudiando, pero no al ritmo que yo me gustaría estudiar. Propietario de Bar Baudino junto con mi amiga Ivana. Con la amiga Ivana, genia Ivana. Mi querida Ivana, que le mando un beso grandote. Ellos han tomado la posta de Bar Baudino, ese bar mítico de Villa María, que la verdad que la están rompiendo porque está funcionando muy bien. Y bueno, 32 años. Vamos a por todo, te felicito, dale para adelante, dale, independientemente del resultado electoral, dale, siempre se lo digo a la juventud que se mete en política, dale para adelante, dale, con ideas innovadoras y con trabajo en equipo. Gracias, Valentín, muy amable. Gracias a Gustavo por invitarme. Muy bien. Valentín Alanís, en vivo, candidato a intendente en Villanueva por el espacio Creo Córdoba. Aquí en Radio TV 15 años informándolo. Oh.